Bueno, vamos a trabajar sobre la organización de los datos. ¿Sí? Dice, cada género tiene una estructura. Decíamos que dentro de los géneros académicos tenemos el ensayo, ¿sí? Está también las antologías. Esas antologías pueden ser monotemáticas, de un solo tema, con distintos autores, o de un solo autor, con distintas obras del mismo. Pero acuérdense que decía que la antología no es tal cual el texto. Es decir, por ejemplo, si yo tomo de un libro, fulanito de tal, algún capítulo del libro, no lo voy a tomar tal cual, porque entonces se va a convertir en compilación. Ajá. La antología es que lleva algo de edición, vamos a llamarle, ¿no? En donde vamos a utilizar solamente la parte del capítulo de ese libro que nos ayuda para lo que queremos que el estudiante aprenda o para lo que nosotros queremos aprender. Esas son las antologías. Las compilaciones es tal cual, todo lo que escribe el autor, lo que hay en los libros, tal cual, lo ponemos en algún trabajo, en algún género académico en este caso, ¿no? La compilación, tal cual. Y la antología no, la antología son partes, incluso de capítulos de libros y de varios autores. Puede ser monotemática o puede ser de un solo autor, ¿sí? Dependiendo de dónde nos queramos centrar, ¿sí? Bien, entonces cada género tiene una estructura. Acertar el lugar más adecuado para cada dato es un problema de lógica o coherencia del contenido. Nosotros podemos tener ya mucho trabajo, muchos datos, pero no sabemos cómo organizarlos. Y eso es a eso lo vamos a dedicar ahora. Pero también de adaptación al propósito y al lector, es decir, ¿cuáles son los propósitos de que yo escriba tal cosa? ¿Qué me propongo? ¿Sí? Y cuáles son también los propósitos de los lectores a quienes yo he elegido. Acuérdense que les dije que el escritor elige a sus lectores. Nosotros elegimos a nuestros lectores. ¿Sí? Bien. Más aún, organizar quiere decir diseñar las páginas, decidir, organizar cuántas páginas voy a escribir. ¿Sí? Tengo todo el material, pero este material lo tengo que integrar en tanto número de páginas, ¿sí? Y luego decidir los apartados y cortar los párrafos, ¿sí? Decidir en qué apartados y qué párrafos voy a cortar, porque es material, son datos que ya tenemos, ¿sí? Acuérdense que decían, nosotros no vamos en un escrito o en un libro, no vamos a escribir todo lo que sabemos, todo lo que hemos aprendido en 30, 40, 50 años, no. Hay que organizarlo, decir, en este libro, en este primer libro voy a escribir sobre tal cosa. En este segundo lo voy a dejar para un segundo, para un tercero. Al ratito nos damos cuenta que ya podemos tener una colección de los escritos de nosotros, ¿sí? De los escritos de cada uno, una colección, ¿sí? Bien. Incluso hay quien dice, voy a escribir, estos son mis escritos de juventud, estos son mis escritos de madurez. Y luego digo yo, estos son mis escritos de despedida. ¿Sí? Entonces podemos coleccionarlos. Como algunos autores dicen, sí. Mi época azul, mi época rosa, mi época de dorada. Sí. Ajá, entonces yo a veces digo, bueno, esas son mis obras de juventud, mis obras de madurez y mis obras de jubilación, ¿sí? O mis obras de retiro, o también mis obras en donde reviso todo lo andado, ¿sí? Llegas a una etapa del revisionismo ya, ¿no? ¿Sí? Puede suceder. Por eso, y luego, ¿cuántos apartados voy a tener en esa obra que voy a empezar a escribir? ¿Sí? Ahora sí nos vamos a cómo organizar los datos. Bien. Fíjense, ya de alguna manera lo platicamos en la sesión pasada. Tres partes o componentes de un documento, prescindiendo de las particularidades de cada género textual, es decir, todos los géneros, ¿sí? O la mayoría en general, seguimos estos apartados. Tenemos una presentación primero, ¿sí? No perder de vista que estamos en la parte de cómo organizar los datos, ¿sí? Lo primero, presentación, di de qué vas a hablar, ¿sí? Hay que decir de qué vamos a hablar. ¿Qué datos tengo? Dice la doctora María Enriqueta, dice, a mí me gusta la propedéutica naturopática.
ya tengo datos, tengo información, di de qué me vas a hablar. Ah, voy a hablar, porque tiene de varios, ¿verdad? Tiene varios apartados. ¿Ah? Así ahora como las carpetas que tenemos en nuestra computadora, ¿no? Una carpeta sobre eso, otra sobre eso. Ah, hoy voy a hablar de esta carpeta, es propedéutica, voy a hablar de la propedéutica. Voy a hablar de la quiropraxia, o de, ¿cómo llamamos? De la naturopatía mecánica. Y dentro tengo tantas cosas, ¿no? Incluso platicábamos, ¿no? Que yo nomás conocía un tipo de quiropraxia. Y la doctora habla de quiropraxia inca. ¿Sí? Bien. Di de qué vas a hablar. Funciones: seleccionar al lector y prepararlo para la lectura del resto del texto. Fíjense, vamos a seleccionar al lector. Ya tengo este material, pero este material, ¿para quién va dirigido? ¿Quién es mi lector? Propedéutica. ¿Para quién? ¿Para los que practican la terapéutica o para que quieran conocer de manera general cómo funciona este paradigma en salud? ¿Sí? En fin, seleccionar al lector y prepararlo para la lectura del resto del texto, anticipando, organizando y resumiendo el contenido. Si yo ya tengo bien identificado quién va a ser mi lector, claro que entonces también ya anticipo y organizo el contenido. ¿Sí? Cuando yo preparo un curso, y esto creo que a todos, cuando preparamos un curso, al menos en mi caso, digo, a ver, voy a trabajar yo sobre un taller de redacción y publicación de textos académicos. ¿Qué tiene que saber el que va a aprender a escribir, el que está escribiendo? ¿Qué tiene que saber? Y estructuré mi taller. O sea, ¿a quién va dirigido? A los que quieren escribir. Primero tenemos que hablar primero tienen que conocer. ¿Sí? Lo primero que tienen que conocer, ¿qué es? ¿A quién va dirigido? ¿A quién va? El lector. Hay que hacer un estudio de lectores. ¿Quiénes son tus lectores? ¿Sí? Por ejemplo, yo en mi selección de lectores puse psicólogos, naturópatas, pero también estudiantes de naturopatía o psicología. Pero aquí entonces ya con lo que ahorita nos está comentando, sí hay una gran diferencia entre los que ya son profesionales en esas áreas y quienes apenas están estudiando. Entonces ahí tendría que eliminar a los estudiantes. Como estudiar el perfil del lector, ¿cuál es el perfil de los lectores, no? Edades. Doctor, ¿ese sería como el diagnóstico? ¿Perdón? ¿Un diagnóstico previo de la situación? Sí. ¿Cómo está mi lector? ¿Qué habla usted de que quiere dar? Ajá. ¿Cuál es el perfil de mi lector? Por ejemplo, veían en la sesión pasada, por ejemplo, ¿qué ya conoce mi lector? ¿Qué habilidades tiene de lectura? ¿En qué momento lee? ¿Para qué lee? O sea, son varias preguntas que nos hacemos. Un tanto ya para ir viendo, ¿para quiénes voy a escribir? Pero en este caso, partiendo de que la naturopatía no es pues, muy conocida o reconocida, entendida, todos es, bueno, entendida desde este paradigma de salud, educación en salud sustentable, pues sería para todos sería aprender. Claro. ¿No? Entonces, no conocen ese paradigma. Entonces, esta primera obra que se escribe es precisamente en esa línea, en la línea de que educación en salud. dar a conocer. Hay que dar a conocer. Para todos, entonces. Para todos. Ahí se está escribiendo, no exactamente para todos, acuérdense que todos dijimos que no es nada, más bien, ¿sí? Sí. Sino más bien, ¿para qué vamos a escribir? Para que se dé a conocer el modelo sustentable a quienes, tanto para consultantes como quienes practican la gráfica. ¿Sí? Entonces, ya vamos segmentando un tanto a los lectores. ¿Sí? Bien. Pero es que, por ejemplo, si yo al principio lo manejé así y dije, bueno, por ejemplo, los antropólogos están interesados en la sustentabilidad, ¿no? También los terapeutas holísticos, los psicólogos, los trabajadores sociales. Entonces, como que empecé a meter a todo el mundo y dije, a ver, espérate. No, porque tendrías que abarcar, ¿no?, de todos los campos un poco, yo no sé. Y ahora, ¿qué estamos haciendo? Estamos segmentando, partimos de lo general, ahora poco a poco vamos a ir
ya definiendo a quién queremos llegar. Ese es el lector. Bueno, pero ahí sí dices eso, Tere, dentro de la sustentabilidad, es como una moda ahorita, incluso en la Universidad Veracruzana. En el momento que yo le dije a alguien sustentabilidad en salud, me dijo, sí, claro, no hay sustentabilidad en salud. Entonces, no como una moda, sino como retomar, pero como que dirigirlo ahora a la salud, porque la palabra ya está, o el estudio se está haciendo común, pero ahora es dirigirlo a través de nuestro conocimiento, experticia, a un grupo que es salud. Y el grupo justamente es, bueno, como yo lo veo, el lector de mi escrito es a todo aquel que esté interesado en poder generar su salud. Tenga escuela, no tenga escuela, sea estudiante o cualquiera que sea la etapa de la vida en que se encuentre. Lo convierte en transversal y es eso ahorita. Así es. Buscar la transversalidad de todos los contextos de los centros de desarrollo. Sin que estuviera palabras técnicas que no entiendo ahora. Así es. Eso va a definir la terminología que vamos a usar, que vamos a estar usando, ¿no? Bien, entonces de aquí ya partimos. ¿Qué vas a decir? Di de qué vas a hablar. Ya vamos empezando con el texto, ¿sí? Y luego, puede ser útil también para orientar lecturas parciales o selectivas del documento o para indexarlo en fondos documentales. Es decir, esta parte de la presentación de lo que vamos a hacer nos va a ayudar para esto, para orientar. No sé si les ha sucedido a ustedes que están haciendo una investigación y dicen, no voy a leer todo el texto, solamente voy a leer el abstract o el resumen porque, o la introducción o la presentación, porque en la presentación me van a decir de qué trata la obra, me van a introducir y ya ahí voy a definir como lector si me interesa o no me interesa o qué partes del trabajo voy a leer con mayor detenimiento. Por eso quien va a hacer el prólogo tiene que tener todos estos elementos como para decir, para que atraiga al lector. O sea, esto vas a encontrar en este texto, ¿no? El que va a prologar, hay formas, puede ser una introducción, puede ser una presentación a la obra o puede ser un prólogo. El prólogo es simplemente decir, alguien que hable a favor de la obra, es decir, el prólogo en favor de la obra, ¿sí? Que funciona como una presentación. Bien. Luego el núcleo, tenemos una presentación, luego tenemos el núcleo, que es la parte central de todo, y es objeto, desarrollar todos los datos, algunos elementos textuales, desarrollar todos los datos de lo que ya definimos, ¿sí? Algunos elementos textuales, por ejemplo, ¿cuáles son los objetivos del trabajo? ¿Sí? Objetivos del trabajo. ¿Para qué voy a escribir esto? ¿Cuál es el objetivo del texto? ¿Sí? La metodología empleada, ¿qué método voy a utilizar? ¿Sí? Los antecedentes de esto que yo estoy trabajando, ¿cuáles son sus antecedentes? Porque ya no vamos a partir de la nada a alguien que ya a lo mejor ha trabajado en esto y hay que mencionar, lo tenemos nosotros en esos datos. Los hechos o resultados, metodología, antecedentes y cuáles son los resultados que se han obtenido con esas metodologías que yo ya revisé y que lo voy a dar a conocer a mi lector. Los hechos o resultados, la valoración de esos resultados, cómo los hemos validado, ¿sí? Y luego los artículos de investigación tienen la siguiente estructura, que es la introducción, la metodología, los resultados y la discusión. Ojo, eso es bien importante. Esa es la estructura de un artículo de investigación. La introducción, voy a dar una introducción. La metodología que se utilizó o se está utilizando, si es un informe de investigación. Luego, después de la metodología, resultados a los que yo he llegado o estoy llegando, ¿sí? Y finalmente la discusión, ¿sí? ¿Por qué le llamamos discusión? Porque a partir de aquí es en donde nosotros vamos a entrar al diálogo con otros autores. Vamos a dialogar con otros investigadores. Yo encuentro sus resultados, pero ya esos resultados me van a ayudar a dialogar con otros, a discutir con otros esos resultados, ¿vale? Con fuentes y con fuentes fidedignas, con fuentes serias, ¿no? ¿Sí? Por eso le llamamos así: introducción, metodología, resultados y discusión. ¿Sí? En el campo de la herbolaria, por ejemplo, hay varios, ¿sí? Hay muchos donde podemos entrar a discutir porque ya hay resultados de investigación, hay que discutir sobre ello. Pues ese es el trabajo que hace en la parte del núcleo, que tiene que ver con el agua.
¿De qué vas a hablar? Ya definiste, ahora empieza a hablar. ¿Sí? Primero lo planeamos, luego empieza a hablar y finalmente hacemos el cierre. Di de qué vas a hablar. Y aquí hay proyecta la información hacia el futuro. Es decir, eso encontré con mi investigación, pero la perspectiva de todo esto hacia futuro dejas como preguntas retóricas abiertas. Si es en el campo del texto, que es un ensayo que vamos a escribir, puedes dejar preguntas abiertas para el siguiente ensayo. Acuérdense que hay gente que escribe primera parte, segunda parte. A lo mejor nosotros no lo mencionemos, pero ya podemos dejar preguntas abiertas para la siguiente hora. ¿Sí? Ok. Prepara las tareas posteriores a la lectura. El cierre prepara las tareas posteriores a la lectura. Es decir, un texto bien elaborado va a inducir al lector ¿a qué? Para la redundancia, a leer más. A continuar la lectura. Pues se acuerdan que la sesión pasada les decía, una obra tiene conclusiones o una obra es terminada no por el autor, sino por cada uno de los lectores. Sí, en las conclusiones. En sus Ajá, conclusiones. así es. Entonces, de una obra hay tantas lecturas, tantos lectores tiene. Hay un autor que a mí me gustaba mucho allá cuando yo estudiaba, hace muchos años, estudiaba yo en la facultad, ¿sí? Y que me gustaba mucho, decía un buen lector, una buena obra es aquella que induce al lector a seguir buscando. Como también decía, un buen profesor, una buena profesora es aquel que hace que su estudiante busque más. Y me gustó más esta parte. Decía este autor, un autor francés, decía, mi mejor alumno es aquel que no está de acuerdo conmigo. Porque eso te va a ayudar a investigar más, a ir profundizando más, porque te va a estar haciendo preguntas. No es porque te quiera joder, como dicen los españoles, ¿no? ¿Sí? No, lo que quiere, te está haciendo preguntas y tú vas buscando, vas aprendiendo. Por eso, el mejor alumno es aquel que no está de acuerdo conmigo. De hecho, les decimos a los alumnos, no creas todo lo que, yo les digo, no creas todo lo que digo. La verdad son... Nietzsche decía, si siempre vas a depender de mí como alumno, ¿sí? Si siempre vas a depender de mí como alumno, me haces un mal y grandísimo. Porque el maestro es el que deja sueltos a los demás, los deja libertad. El impacto. Sí. Del que se hablaba. El impacto del que se habla. ¿Ok? Luego entonces, prepara las tareas posteriores a la lectura. El alumno, el escritor, el lector sigue buscando, ¿sí? Revisa la bibliografía. Mucha de la bibliografía que tú vas a mencionar en tu ensayo, ¿sí? La va a buscar el lector, porque le va a llamar la atención lo que tú estás escribiendo ahí y de dónde tú estás alimentando tu texto, ¿no? O sea, quiero leer directamente el texto, ¿sí? Por eso, revisa la bibliografía, pone en práctica las recomendaciones. ¿Sí? Yo ya estoy pensando de cómo elaborar mi huerto medicinal. ¿Sí? Tu mejor cliente. O la uso, ¿no? A veces está, tu mejor lector. Ajá, oye, ¿y será que hay cáncer pulmonar por cuestiones de utilizar la leña acá en las comunidades, en los ambientes rurales, porque todavía están cocinando con leña? Y pasa ahí. O lo que decías, ¿no? El asbesto. A lo mejor está habiendo casos de cáncer pulmonar por a veces la tubería que tiene el agua potable, de que lleva más de 50 años ahí enterrada y que está causando este tipo de males. ¿Sí? En fin, de alguna manera pongo en práctica esas recomendaciones de los trabajos de ustedes. Ya me estoy cuestionando. ¿Sí? Formula nuevas hipótesis. Ya estoy haciendo. ¿Será que el uso de la leña y todo ello? ¿Sí? Y me prepara para nuevas investigaciones. A mí como lector me prepara para nuevas investigaciones. La dieta cruda, ¿qué es eso de la dieta cruda? Alguien me dijo una vez que si sobreposo las verduras pierde las propiedades nutritivas.
¿sí? Entonces es mejor comerse la cruda. Ay, ¿qué onda con todo? Ya me está llevando a esto, ¿no? ¿Sí? Ya voy cerrando. Yo como ustedes como escritores, y yo como lector, ya voy cerrando también. Y voy, ¿sí? ¿Sí quedó? Bien. Pues tiene que ver con los datos. La siguiente, por favor. Bien. Hay algo que llamamos nosotros las pirámides de lectores y contenidos. A veces lo que hacemos nosotros cuando estamos estructurando ya un texto, utilizamos como una pirámide. Ponemos el título, ¿sí? Luego ponemos el índice o resumen, Ven cómo vamos de lo muy general, de lo muy particular, y vamos abriéndonos abajo. Y ven aquí, luego ya viene el cuerpo, conclusiones o recomendaciones, y al final tenemos anexos, que son los datos que vienen a completar lo que nosotros estamos escribiendo. Pero véanse qué hacen los lectores. En el caso de los índices y los resúmenes tienen muchos lectores. Cuando vamos a una librería, sí, me interesa este libro. ¿Qué es lo que veo primero? Título. Veo el título, tiene muchos lectores. Veo el título. Perspectivas de la práctica naturopática. Título. Me llama la atención. Se oye interesante, se ve interesante. Ok, vamos al índice. ¿De qué trata? ¿Quiénes escriben? Luego viene el resumen. Ya le voy dando más datos, pero ya va bajando el número de lectores. ¿Sí? Vamos a los resúmenes. Después de ahí ya vamos a lo que es todo el documento, todo el trabajo, todo el escrito, cuerpo, conclusiones y recomendaciones. Ya leí el documento. ¿Sí? Pero acá tengo pocos lectores ya. No todos lo terminan. Y termino con los anexos, menos lectores. A mí me interesa lo que dice al final, de que pone tablas estadísticas o eso. No me interesa esta parte. Entonces a veces escribimos, esa es la manera de cómo vamos, pirámide de lectores. ¿Sí? Y a veces es como nosotros estamos dándole orden a nuestros datos. ¿Sí? Aquí arrojamos todos los datos. Y al final te voy a mostrar que esto dio resultado con algunas gráficas que pongo como anexos. ¿Sí? A veces las gráficas las podemos poner dentro del texto. ¿Sí? A veces las ponemos por cuestiones de extensión, las mandamos hasta los anexos. ¿Sí? Bien. Esta es otra manera de estructurar un texto. Son varias formas, para poner, más bien para ir acomodando los datos en un texto. Ahí tiene, ese le llamamos el método Citra por esto. ¿Sí? En ese ponemos el sumario. El sumario es como el resumen de todo, es otra forma de llamarle sumario. Resumen de todo. ¿Sí? No sé si si ustedes han leído textos muy antiguos o textos que se escriben de antes. Al principio, cuando estás leyendo algún texto académico, te ponen el sumario. ¿Cuáles son los pequeños temas o los temas y subtemas que va a tratar? En uno solo te ponen el sumario. Y ya tú dices, este texto sí, voy a leer tal parte nada más, y ya lo buscas en la estructura del texto. Luego te ponen una introducción de qué va a tratar el texto. Un tanto como, a veces hacen introducciones muy estructuradas. A decir, te dicen capítulo por capítulo de qué trata. Y te hacen como leyendo la introducción, ya tienes la mayoría de los datos que un tanto, ¿sí? Y ya si quieres ir más a detalle, ya le entras a la